de la carta a los romanos. Capítulo 11 de la carta a los romanos. Vaya ahí conmigo, por favor. Vamos a seguir estudiando lo que hemos estado estudiando durante todos estos días, ¿verdad? Estamos en nuestro estudio de la carta a los romanos. La semana pasada finalizamos el capítulo 10 y ahora les suplico que vaya conmigo al capítulo 11 de la carta a los romanos. Capítulo 11 de la carta a los romanos, y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos. Le voy a dar chancecito que vaya ahí, que abra su Biblia, capítulo 11 de la carta a los romanos, y en lo que usted lo busca, yo le voy a recordar lo que hemos estado viendo en el capítulo 10. Vamos a leer en el capítulo 10 los versículos 20 y 21. 20 y 21. Bueno, vámonos hasta el 18 si quiere de una vez. Capítulo 10, versículo 18, para que usted entienda qué es lo que hemos estado viendo. Voy a leer el 11.1 y luego me voy a regresar al 18 y voy a leer hasta el 21 del capítulo 10 para que tengamos contexto y podamos entender lo que quiere enseñarnos el Señor en esta tarde, en este capítulo 11. Dice el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bueno, es obvio que el que está hablando aquí, usted ya sabe quién es, ¿verdad? Es el apóstol Pablo. Es el que está hablando acá. ¿Y por qué Pablo inicia el capítulo 11 con esa pregunta que dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta y dice, como en muchas partes de la carta lo hemos visto hacerlo, y dice él, en ninguna manera. Siempre Pablo, en lo que hemos leído en esta carta, hace preguntas donde él mismo contesta de esta manera. Pero, ¿por qué ahora Pablo está diciendo esto? Para que podamos entender el porqué de la pregunta, para los que tal vez no han escuchado todo lo anterior del estudio, vamos a leer desde los versículos 18 al 21 del capítulo 10, y ahí vamos a poder entender un poquito mejor por qué el apóstol Pablo dice esto. Mire cómo dice, pero digo, ¿no han oído? Perdón, es una pregunta. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido todo esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el 21 termina diciendo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ok, le pongo en contexto para que usted se recuerde. En los últimos capítulos, a partir del capítulo 9, más o menos, y para que recordemos, a partir del capítulo 9, el apóstol Pablo empieza a hacer al pueblo de Israel un listado en el capítulo 9 de los beneficios de ser israelitas. Él empieza a hacer un listado de todo lo que Dios les dio la ley, Dios les prometió tierra, Dios hizo pactos con ellos, Dios les dio al Mesías, y Dios les da una serie de cosas al pueblo de Israel que son los beneficios de ser israelitas. En el capítulo 10, el apóstol Pablo lo que escribe es la justicia por la fe, donde el apóstol Pablo hace ver que Dios había escogido a su pueblo Israel, su pueblo Israel le rechaza, y a consecuencia de eso, los gentiles, que somos usted y yo, que no somos judíos, tenemos la oportunidad de formar parte de algo que se llama iglesia, conformada por judíos y por gentiles, póngale atención a eso, que confiesan a Jesús como su Salvador. Entonces, ahí
nosotros podemos entender que el apóstol Pablo está haciéndoles ver que no es que Dios desechó al pueblo de Israel. Mejor dicho, el pueblo de Israel siempre se encargó de rechazar a Dios. Y luego, como lo vamos a ver más adelante, rechazó al Mesías, a Cristo. Entonces, vuelvo a leer los versículos. Hoy voy a leer el 20 y el 21, nada más del capítulo 10 para ir terminando. Mire cómo dice. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, en Isaías, que Pablo está citando, Isaías está citando lo que el profeta Isaías había escrito. Lo puede buscar en el 65.1, si usted gusta, lo puede buscar en el 65.1 después. Yo se lo voy a leer ahorita, lo que dice el 65.1 de Isaías. Mire cómo dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, y hallado por los que no me buscaban. Dije, a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es decir, los gentiles, que somos usted y yo, que no pretendíamos encontrar la justicia de Dios, a nosotros Dios nos ha dado la justicia a través de la fe en Cristo. Recuérdese que Dios es el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No era nuestro Dios, no era nuestro Dios. Si usted lee en el Antiguo Testamento en diferentes partes, cuando los israelitas se encuentran con pueblos gentiles, ellos dicen Jehová vuestro Dios. No era el Dios de ellos. Pero ahora, a través de Cristo, es nuestro Dios. Por eso dice aquí, cuando cita al profeta Isaías, que fue Dios hallado por quienes no le buscaban, por nosotros, que no era nuestro Dios. Y se manifestó a los que no preguntaban por mí. Ok, se manifestó a nosotros los gentiles. Pero me llama la atención cómo termina el versículo 21. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios fue muy paciente para con Israel. Vuelva conmigo a Isaías 65. Vamos a leer los versículos 1 y 2 para tener un poquito más de contexto ahí. Isaías 65, versículos 1 y 2. Mire cómo dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Mire cómo dice el 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Lo que le estaba diciendo al principio de la transmisión es eso. El pueblo de Israel jugó con Dios muchas veces. Dios les perdonaba, el pueblo se volvía a alejar, Dios les volvía a perdonar, tenía misericordia, les restauraba, el pueblo se volvía a alejar, y así estuvieron jugando con Dios. Siempre rechazaban a Dios, adoraron a otros dioses, ellos iban detrás de imágenes. Recién salieron de Egipto, Aarón les hizo un becerro de oro y ellos adoraron el becerro de oro. Moisés se enojó tanto que los hizo que se tomaran el becerro de oro, lo pulverizó, se los dio y los hizo que se tomaran el becerro de oro. Se enojó demasiado Moisés. Y así, el pueblo siempre tendía a rechazar a Dios. Rechazaron a Dios, rechazaron a sus profetas y rechazaron y siguen rechazando al Mesías. Ahora, contextualicémoslo para nosotros, para sacar una aplicación para nosotros. Porque es un estudio bíblico, pero podemos sacar una aplicación para nosotros.
Dios ahora sigue teniendo esa misma paciencia. El ser humano le sigue rechazando, le sigue rechazando, le sigue rechazando y le sigue rechazando a Dios. El ser humano le rechaza siempre. Y Dios está aún con su mano extendida, esperando que el ser humano diga: sí, Señor, quiero reconocerte como Dios y como Señor y como Salvador. Y ahí está siempre Dios, esperando que el ser humano quiera llegar a Él. Pero el ser humano se encarga de rechazar a Dios constantemente. Toda la vida el ser humano se encarga de rechazar a Dios. Y usted podrá estar pensando: esos son los que no conocen a Dios. Usted también, como creyente, entre comillas, se encarga de rechazar a Dios. ¿Porque usted vive totalmente como a Dios le agrada? No, ninguno de los que estamos en esta transmisión, o me están viendo u oyendo, vive como a Dios le agrada. Y muchas veces acomodamos la Biblia a nuestra conveniencia. Cuando decimos: es que él peca de otra manera. Sí, pero eso a usted no le importa. Que él peque de la manera que quiera pecar. Eso no quita que lo que usted está haciendo sea pecado. Ay, ve cómo acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. Rechazando a Dios. Rechazando a Dios. Y pensamos que porque el otro peca de una manera diferente, yo puedo pecar de esta manera y entonces no hay problema, yo no rechazo a Dios. Estamos rechazando a Dios. Eso es lo que quiero que me entienda. Ahora, volviendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había rechazado constantemente a Dios. Y entonces Dios termina diciendo en estos versículos del 20 y el 21 de capítulo 10 de Romanos, dice que llamó un pueblo que no era su pueblo. Y entramos los gentiles, los que no somos judíos. Entramos y a través de la fe en Cristo Jesús, ahora somos llamados hijos de Dios. Y entonces viene el apóstol Pablo y empieza su capítulo 11 con una pregunta. Ahora, hay tres puntos que vamos a ver en este capítulo 11. 3 puntos importantes. Primero, el remanente de Israel. Ya le voy a explicar qué es un remanente. Segundo, punto que vamos a estudiar en este capítulo 11, la salvación de los gentiles. Y tercero, vamos a ver la restauración y la salvación de Israel. Vamos a ver 3 puntos esenciales en este capítulo 11. Ahora, el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Y por lo tanto, al rechazar a Cristo, rechazó también el principio de la redención o de la obtención de la justicia de Dios por medio de la fe. Le repito. El pueblo de Israel rechazó a Cristo. Y al rechazar a Cristo, rechazó el principio de la obtención de la justificación por medio de la fe. De obtener la justificación por fe. Recuerde que ellos estaban buscando obtener la justificación por obras, cumpliendo la ley. Pero ya no podían hacer eso porque Cristo ya había venido, había derramado su sangre, había resucitado, está a la diestra del Padre, y ahora lo único que tenemos que hacer, según vimos en el capítulo 10, versículos de 9 y 10, es poner nuestra fe en Jesús. Ahora, el pueblo de Israel rechazó a Cristo, rechazó a Dios, rechazó la fe en Cristo, y ahora Dios escogió otro pueblo, que somos usted y yo, los gentiles. Y ahora Pablo pregunta. Dice Pablo en el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta. Y él mismo la contesta. Y dice, en ninguna manera, porque yo también, dice, soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, esta es una pregunta que el apóstol Pablo hace, pero en este capítulo vamos a dar respuesta a 3 preguntas, a 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿Dios ha rechazado a su pueblo permanentemente?
que es la pregunta que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Y la segunda pregunta que vamos a contestar en este capítulo es: ¿quedan anuladas todas las promesas del Antiguo Testamento hacia el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías? ¿Quedan o no quedan anuladas todas esas promesas de parte de Dios? ¿Dios ha rechazado a su pueblo para siempre? Eso vamos a contestar en este capítulo. Así que es importante que se quede ahí y siga los demás estudios de este capítulo. En el Antiguo Testamento, Dios prometió al pueblo de Israel que sería la primicia de todas las naciones. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Dios promete a Israel ser la primicia de todas las naciones. Aquí vamos a ver que Dios siempre ha estado buscando una relación con su pueblo, pero el pueblo es el que constantemente le ha rechazado. Deuteronomio 28:13. 28:13, se lo voy a leer. Mire cómo dice 28:13. Le voy a poner desde el 12. Mire cómo dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Ahí está el problema. Mire: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Dios quería una relación con su pueblo. Les dio los lineamientos y les dijo: si ustedes obedecen estos lineamientos, yo los bendigo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Rechazó al Señor. Ahora, ¿hay un rechazo de parte de Dios a Israel? Sí, pero no es para siempre. Vamos a volver a leer capítulo 11, versículo 1 de Romanos, para que usted entienda. Mire cómo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque no lo ha desechado para siempre. Porque también yo, porque si usted lee el 25, usted va a ver el capítulo 11, versículo 25, usted va a ver que sí, el pueblo ahorita por un momento Dios lo tiene relegado, está ciego. Ahí lo dice, ya lo vamos a estudiar más adelante. Dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está confirmando que Dios no ha rechazado para siempre a su pueblo. Sin embargo, por un momento sí lo ha rechazado a causa del rechazamiento que recibió y está recibiendo del pueblo de Israel. Mire qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se sentía orgulloso de ser judío. Filipenses 3:5. Y fíjense que dice, bueno, ya vamos a volver ahí a Romanos capítulo 11, versículo 1. Filipenses 3:5. Mire cómo dice. Voy a leer desde el 4. Quiero ver. Vamos a ver desde dónde leo. Vamos a ver desde el 3 voy a leer. Porque nosotros somos la circuncisión. Mire, está hablando Pablo como judío. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también, dice el apóstol Pablo, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí empieza Pablo a decir quién es él, como judío. Circuncidado al 8º día, como lo manda la ley, ¿verdad? Del linaje de Israel, descendiente de Abraham. De la tribu de Benjamín. Y escuche cómo dice, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, vuelva en lo que usted vuelve conmigo al capítulo 11, versículo 1 de Romanos, le explico. Entonces, Pablo les está diciendo, yo soy judío 100%, circuncidado, como lo manda la ley, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo, y aquí en el capítulo
11, versículo 1, el apóstol Pablo dice de la tribu de Benjamín. Y no crea que el apóstol Pablo menciona la tribu de Benjamín solo por nombrarla. No. ¿Por qué dice él que es de la tribu de Benjamín? Porque la tribu de Benjamín fue una de las pocas tribus que no se contaminó con otras, fue una de las tribus que no se contaminó con otras razas, para que usted me entienda. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo vengo de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos, puro. Aquí no hay tales de que me han mezclado un chapín con un salvadoreño. No, aquí es 100% judío. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso da él aclara y dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y él hace énfasis. Mire cómo dice el versículo 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham. Carnalmente, o sea, cuando digo carnalmente me refiero a humanamente. Él era israelita, descendiente de Abraham. Recuerde que Dios tomó a Abraham para formar el pueblo de Israel. Dios lo tomó. Entonces él es del linaje de Abraham, o sea, es judío. Pero también es del linaje de Abraham en cuanto a la fe, porque Pablo creía en el Dios de Abraham, es decir, israelita en cuanto a la carne e israelita descendiente de Abraham en cuanto a la fe, de las dos maneras. Espero estar quedando claro con eso. Ahora, eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Vamos al versículo 2. Mire cómo dice. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocaba a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte, a tus profetas han dado muerte, y sus altares han derribado, y solo he quedado yo, y procuran matarme? El apóstol Pablo está aquí haciendo mención de una historia de Elías que ya la vamos a buscar para que la tengamos clara, pero me llama la atención cómo empieza el versículo 2. Dice, Dios no desechó a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pongámosle a esa palabra, conoció. Subráyela, manche su Biblia sin ningún miedo, y esa palabra conoció es la palabra, esa palabra se pronuncia más o menos en griego, se pronuncia proginosko, algo así, proginosko se pronuncia esa palabra. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra significa saber de antemano, conocer, y también significa esa palabra destinar. Otra vez le repito los significados de esa palabra que está ahí, conoció. Esa palabra que dice conoció es saber de antemano, conocer y destinar. Es decir, Pablo está diciendo, Dios no ha rechazado al pueblo que de antemano Él escogió con un propósito, porque Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito. Tomó a Abraham con el propósito de crear una nación. Lo tomó, le dijo, haré de ti una nación grande, le nació un hijo, de ese hijo nacieron 2 hijos más, y de uno de esos 2 hijos, llamado Jacob, nacieron 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, y Dios está cumpliendo su promesa con Abraham al hacer de Abraham una nación grande. Pero Dios siempre quiso tener a Israel apartado para él, pero Israel siempre rechazó a Dios. Dios siempre quiso cumplir sus propósitos en el pueblo. Vaya a ver conmigo Éxodo 19 del 1 al 6 para que usted vea que Dios siempre quiso cumplir sus propósitos con el pueblo de Israel. No es que Dios haya rechazado a Israel.
es que Israel rechazó a Dios. Éxodo 19, versículos del 1 al 6. Mire cómo dice. Vamos a leerlo desde el 1, versículo 1, Éxodo 19 del 1 al 6 dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, esos son el pueblo de Israel, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mire cómo Dios sí quería cumplir un propósito con Israel. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire qué interesante cómo Dios quiere hacer del pueblo de Israel algo verdaderamente importante. Como Dios sí quería hacer del pueblo de Israel, cumplir con el pueblo de Israel sus propósitos. ¿Quién fue el que no quiso cumplir los propósitos con Dios? El pueblo de Israel. No fue Dios quien rechazó el pueblo, sino que fue el pueblo quien rechazó a Dios. Acompáñeme a una cita más para que usted entienda. Espero que este haya quedado claro, estos versículos. Dios quería cumplir con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso serle fiel a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 10 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 10 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 10 al 14. Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 10 al 14. Mire cómo dice. Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Este es Elías hablando. Y mire el 14 como dice, no vamos a leer todo lo que está en medio para ahorrar tiempo. Mire cómo dice. Él respondió, de nuevo es Elías: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada todos tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para matarme. El pueblo de Israel siempre rechazando a Dios. Ahora, Dios tenía, se recuerda lo que acabamos de leer allá en Éxodo, que les dijo que tenía para ellos un real sacerdocio y una nación santa. Bueno, el pueblo de Israel rechazó eso. Ahora entramos nosotros, los gentiles, y se forma un cuerpo llamado iglesia. Mire pues, póngame atención. Se forma un cuerpo llamado iglesia. Y ese cuerpo llamado iglesia, ahora Dios nos delega algo a ese pueblo llamado iglesia. Mire cómo dice Primera de Pedro 2:9. Lo que Dios había ofrecido al pueblo de Israel, ahora ese pueblo llamado iglesia, ese cuerpo llamado iglesia, conformado de judíos y gentiles que hemos puesto nuestra fe en Cristo, lo que Dios le había prometido a Israel, mire ahora cómo dice aquí, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mire aquí lo que dice. Este es el propósito que Dios tenía para con Israel, y ahora nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero préstele atención al 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios tenía un propósito con Israel. Israel rechazó a Dios constantemente. Lo rechazó constantemente. Ahora Dios forma un cuerpo llamado iglesia de judíos y gentiles que creemos en Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y eso es lo que Pablo les está explicando. Vuelva a Romanos 11, por favor, capítulo 11, versículo 2. Les dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Ya le expliqué los propósitos que Dios tenía. Y sigue diciendo todo lo que le acabo de leer en el libro de Primero de Reyes. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocaban a Dios? ¿Cómo invocaba a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Eso es lo que acabamos de leer en Primero de Reyes. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo les está haciendo recordar a los judíos que no era primera vez que estaban rechazando a Dios. Antes rechazaron a Dios, a Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora están rechazando al Mesías. Y Pablo lo que está haciendo es recordarle que lo mismo que hicieron sus padres, sus antepasados con Dios, ellos lo están haciendo ahora con el Mesías, rechazándole y rechazándole y rechazándole. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero mire el versículo 4, para que usted entienda. Mire el versículo 4. Dice: pero, ¿qué dice la divina respuesta? La respuesta que le dio Dios a Elías. Mire cómo dice. Le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Pablo les está recordando la historia. Les está enseñando con su misma historia que ellos siempre han rechazado a Dios. Se los está mostrando el apóstol Pablo. Y el versículo 5 los remata Pablo y les dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo les está diciendo: allá tenían la oportunidad de salvarse, de creer, pero rechazaron toda la vida a Dios. Pero usted estará pensando, pero Dios estaba diciendo que si obedecían iba a tener un trato con ellos, y el pueblo desobedeció. La obediencia es la muestra de la fe. ¿Por qué unos pudieron obedecer y otros no? ¿Por qué Abraham sí pudo obedecer? ¿Por qué Moisés pudo obedecer? ¿Por qué Noé pudo obedecer? ¿Por qué obedecieron ellos? ¿Por qué se salvaron? ¿Por la fe o por las obras? Se salvaron por la fe. ¿Y qué hizo la fe en ellos? Llevarlos a hacer las obras que Dios esperaba. Pero el pueblo de Israel constantemente rechazó al Señor, constantemente. Y ahora están rechazando a Cristo. Pero Pablo les dice: así como en aquel tiempo Dios se reservó 7,000 hombres que le fueron fieles, ahora también hay judíos fieles que creen en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo les está resumiendo. Le explico para que no se haga bola, si me pueda entender. Entonces Pablo les está diciendo desde el versículo 1: no ha rechazado Dios a su pueblo, pero la mayoría no creen, pero se ha reservado un remanente poquito. Remanente significa lo que sobra de algo, eso significa remanente. Es decir, Pablo les está diciendo: este poquito de judíos que están aquí, este poquito, que no son la gran mayoría, sino este poquito, estos sí creen, estos son el remanente fiel de Dios. Y con esos vamos a ver a lo largo del capítulo 11 que Dios va a cumplir las promesas, que no ha abandonado sus promesas, que van a seguir en pie y que Dios no ha rechazado a su pueblo. Muestra de que no lo ha rechazado es que Pablo era judío y que los demás que habían creído, de los que Pablo está hablando, que son el remanente, también son judíos, que confiaron en la gracia de Dios y fueron perdonados.
Ahora mire cómo dice. Mire cómo dice. Versículo 6, para ir terminando. Y si por gracia, voy a leer el 5 nuevamente. Así también hay un remanente que ha quedado, un remanente escogido por gracia. Vuelvo a leer. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. A ver, desenredemos ese trabalengua. Para que me lo entienda más fácil. La gracia y las obras se oponen. Había un remanente que había creído en Cristo. Había depositado su fe en Cristo. Pero había un grupo que no había puesto su fe en Cristo y querían seguir cumpliendo la ley para salvarse, cosa que no podían hacer. Por eso el apóstol Pablo les dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. O sea, si de verdad es el favor de Dios el que buscamos, no podemos hacerlo a través de las obras, porque Dios sabe que no podemos, no nos alcanza, no tenemos la capacidad moral de salvarnos por nuestras propias obras. Y si por obras, ya no es gracia, obviamente. Entonces, si tengo que hacer obras para salvarme, no estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y mire cómo dice, de otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7, y vamos terminando. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mire, ahí está lo que le digo. Dios no ha rechazado a su pueblo en totalidad, pero al endurecerse el corazón de ellos, Dios se encargó de endurecerles aún más el corazón. Recuerde el ejemplo de Faraón siempre. Siempre. Faraón endureció su corazón las primeras 3 veces, luego Dios endureció el corazón de Faraón. El pueblo de Israel endureció su corazón, luego Dios endurece el corazón del pueblo de Israel. Eso es interesante y es importante saberlo. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo dice ahí? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Vaya el 9:27 conmigo para que vea lo que buscaba el pueblo y no alcanzó. Mire lo que buscaba el pueblo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mire, tan solo el remanente. ¿Quiénes? Los que en este contexto de la carta a los romanos, los judíos que han puesto su fe en Cristo. Ellos, nada más, nada más. Sigamos leyendo para ir terminando. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que vean, oídos con que oigan, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué es esa palabra estupor? Esa palabra estupor se quiere decir, ¿cómo se lo explico? ¿Ha sentido alguna vez usted cuando se le duermen las piernas? Esa sensación, eso es estupor. Pesadez, que no se puede mover, que no puede caminar, que está lento, aletargado, que todo es pesado, que usted siente el cuerpo pesado. Eso es. Y Dios les ha dado eso al pueblo de Israel. ¿A causa de qué? Del rechazamiento que está sufriendo. Y le dice el versículo 9, y dice David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí? El apóstol Pablo les está recordando un salmo del rey David y le dice, su convite se ha vuelto en trampa.
Vamos a contextualizarlo y a ponerlo de una manera sencilla. Todo el conocimiento, toda la ley, todo su bagaje religioso se había vuelto la trampa en la que ellos mismos habían caído y no podían encontrar a Dios por fe, sino que pretendían encontrar a Dios y la salvación por obras. Por eso se ha vuelto una trampa. Se han oscurecido sus ojos. ¿A través de qué? De la religión, para que no vean, y agóbieles con la espalda para siempre. Agobiarle la espalda significa troncharles la espalda. Esa es la traducción literal. Troncharle la espalda, doblarlo. ¿Y qué puede hacer? Nada, no se puede ni siquiera mover. Hemos aprendido esta tarde, en nuestro estudio de la carta a los Romanos, hemos aprendido que Dios no rechazó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó a Dios. Para terminar, vamos a hacer una aplicación devocional para nosotros. Porque lo que acabamos de leer es todo la interpretación bíblica del pasaje. Ahora vamos a hacer la aplicación, que es otra cosa. La aplicación que vamos a sacar es que así como el pueblo de Israel rechazaba a Dios, el ser humano sigue rechazando a Dios hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Habrá un momento en el que ya Dios no va a poder ser hallado. Y quiero que me escuche esto, usted que ha estado en una iglesia mucho tiempo. Un día Cristo va a volver por nosotros. Y en ese momento, usted que ya escuchó la palabra de Dios y no quiere nada con Él, en ese momento, cuando la iglesia sea levantada, se abrirá el telón para un escenario llamado la tribulación. Ahora Dios está con su mano extendida aún, esperando que nosotros le busquemos a Él. Está con su mano extendida. En el momento en el que seamos arrebatados y comience la tribulación, para usted que ya escuchó la palabra y ha rechazado a Dios y ha rechazado el sacrificio de Cristo, en ese momento para usted se terminó la oportunidad. No hay tal cosa de que en la tribulación los que ya escucharon la palabra van a tener oportunidad de salvarse. No va a ser así. Esa enseñanza no es correcta. Si usted llegase a la tribulación, en el momento en el que usted entre a la tribulación, sus ojos van a ser cegados para que usted no reconozca a Cristo, aunque ahora en el tiempo de la gracia haya escuchado el Evangelio, pero se dio el gusto y el lujo de rechazarlo. Esa es una aplicación que podemos sacar para nosotros. ¿Qué está esperando usted para reconocer a Cristo como su Salvador? Empecé esta transmisión explicándole que el ser humano se ha dado el lujo de rechazar a Dios y de jugar a Dios durante mucho tiempo. Es tiempo que volvamos al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de leer tu palabra, de poderla entender. Y te suplicamos, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón. Y te pido por esa persona que está ahí de ese lado de la pantalla, Señor, y que nunca te ha conocido como su Salvador personal. Te suplico, Padre Santo, que en este momento toque su corazón para que pueda reconocer que ha pecado y te ha ofendido y que necesita que le perdones y le salves. Si tú estás ahí de ese lado de la pantalla y nunca le has pedido a Cristo que entre en tu corazón y ahora tú quieres pedirle a Él que te perdone y quieres pedirle a Él que entre en tu corazón y que escriba tu nombre en el libro de la vida, puedes hacerlo hoy. No le sigas rechazando, como lo vimos con el pueblo de Israel. No lo sigas rechazando. El tiempo se termina, el tiempo se acaba. Y como te repito,
aunque se te haga difícil creerlo, los sucesos de los que te he hablado son reales. Y después de esto, no hay otra oportunidad para ti que ya escuchaste la palabra del Señor. Si tú quieres pedirle a Cristo que entre en tu corazón, quieres pedirle perdón, quiero que con fe repitas esta oración después de mí. Con fe. No en mis palabras, sino convencido o convencida de que eres un pecador o una pecadora y que necesitas el perdón de Dios. Repite esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón y me limpies. Reconozco que te he ofendido. Y te doy gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por pagar por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya al cielo contigo. Gracias, Jesús, por salvar mi alma este día. Amén. Si tú hiciste esa oración con fe, no creyendo en mí, sino en Cristo como tu Salvador, tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y no hay nada ni nadie que vaya a cambiar esa realidad. Bienvenido a la familia de Dios. Señor, gracias por tu palabra tan hermosa. Prepara nuestros corazones para mañana, Señor, para seguir aprendiendo más y más de ti. Danos un sueño reparador. Danos paz en el corazón.